Hermanos, hoy veremos del día al 23 y para entrar un poquito en el contexto vamos a leer los versículos anteriores donde hablábamos de la justicia de Dios. En el verso 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Después dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahí Pablo les deja claro, ¿cierto?, de que, porque ellos decían que Pablo predicaba que pecaran para que viniera más gracia. Entre más pecados, ¿cierto?, más gracia y más gloria se le daba al Señor. Estaban tergiversando los dichos de Pablo en este caso. Entonces, en base a esto, hermano, no hay necesidad de llamar a un médico si uno no está enfermo. Obvio, ¿cierto? ¿Para qué? Tampoco buscar una persona que lo salve si uno no anda perdido, hablando espiritualmente. Y el apóstol Pablo acá nos muestra que el hombre está perdido, sin duda, ¿cierto? De eso habla el libro de Romanos y que vamos a estar viendo en un rato más, ¿cierto? Una radiografía espiritual que nos hace acá el apóstol por medio de la escritura. Y llegamos entonces a la sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra la humanidad. O sea, todos son declarados culpables. Y esto por parte de Dios. Por parte de Dios mediante, ¿cierto?, las palabras del apóstol Pablo. Y Pablo concluiría esta sección que trata también sobre el pecado, colocando a la humanidad sobre el juez de toda la tierra. O sea, todo el mundo delante de Dios. Todo el mundo un día va a tener que compadecer ante los ojos de nuestro Dios, ante su presencia. Y esto da lo mismo si son judíos, gentiles, hombre, mujer, rico, pobre, indiferentemente de la persona que fuera, el día de mañana tendrá que compadecer a los tribunales de nuestro Dios. Y el hecho de pertenecer a la raza humana, hermano, nos coloca bajo el veredicto de culpabilidad. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, aunque pecó uno, ¿cierto? Pero ese uno estábamos todos representados, por cuanto ese pecó, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y como diría Pablo en Efesios, estamos muertos a causa de nuestra maldad y a causa de nuestro pecado. Nacemos muertos, ¿cierto? En espíritu. Nacemos muertos y necesitamos que alguien nos dé esa vida y después nos dé esa fe en nosotros, nos ponga en nosotros esa fe para poder creer y así poder acceder a la salvación y a la santificación por medio de Jesucristo. Entonces, como leímos recién, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo el pecado. Después continúa en el 10, Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, y ahí lo deja claro, ¿ya? No hay justo en esta tierra, ni siquiera uno, ¿ya? Así que nadie puede atribuirse justicia en sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haga el bien, hermano. Y hacer el bien y ser justo es también lo mismo. La justicia, el ser justo y el hacer el bien. Entonces, ¿qué quiere decir ser justo? Eso significa, ¿cierto?, estar bien. ¿Estar bien con quién? Tener una buena relación con Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. ¿Tenemos una buena relación con Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Si tiene una buena relación con el Señor, si conversa con Él, si lo toma en cuenta en sus decisiones, cuando va a hacer, al tomar alguna decisión en su hogar, usted toma en cuenta la palabra del Señor, toma en cuenta su voluntad, toma en cuenta lo que Dios quiere para su vida, solamente lo hace y ya. La Escritura nos dice y nos llama a que debemos estar nosotros en una buena relación con Dios, en un compañerismo, ¿cierto? Siempre. Y en ese compañerismo nosotros vamos a vivir conforme a su voluntad. Y si usted va a estar bien con Dios, debe entender o tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre eso y estar bien con las personas.
¿Con quién nos conviene estar bien a nosotros? Con Dios, ¿cierto? Las personas, no es que es lo mismo, pero sí debemos tener buenas relaciones con los demás. Entonces, estar bien significa estar en una buena relación con Dios, aceptando sus términos, ya que esta relación nos va a llevar a estar bien con los que nos rodean. La relación, cierto, perfecta con Dios es en los términos de Él, no en lo que nosotros creemos que está bien, o yo pienso que eso está bien, o yo creo que eso es lo correcto. No, sino que son los preceptos de Dios que están, ¿dónde? En la Biblia, en la Escritura encontramos la voluntad de Dios y en base a eso tenemos una buena relación con Él y así vamos a tener también una buena relación con los demás. Es lo que hablábamos, ¿cierto? El viernes, en la reunión de los varones, que durante todas estas reuniones que hemos tenido, yo le he dicho que un hombre lleno del Espíritu de Dios no le va a costar ser un buen esposo, no le va a costar amar a su esposa, no le va a costar tratarla como vaso frágil, no le va a costar pedir perdón. ¿Por qué? Porque va a ser un hombre que va a estar lleno del Espíritu de Dios, lleno. Y esa llenura lo va a llevar a que si, aunque la mujer le dé maltrato, que también lo hemos visto, aunque la mujer lo ignore, aunque la mujer se ponga difícil de repente, él va a tener la capacidad de soportarla. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios en él. Hermano, es tan simple como eso, pero a la vez complicado, ¿cierto? Porque luchamos con qué? Con nuestro carácter, luchamos con ese yo interno, ese mal que está, ¿cierto? En nosotros, que aunque somos salvos, podemos estar llenos del Espíritu de Dios, pero siempre hay algo que quiere aflorar. Y eso es lo que debemos nosotros mantener ahí a raya. ¿Cómo? Inundándolo con la palabra del Señor. Esa es la única solución, hermano. Esa es la única fórmula que nos dice la Biblia para que podamos estar bien con todo. En primer lugar con nuestra esposa y también con el resto de los hombres. Después que dice esto el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Después dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Y eso es que es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Porque según las normas de Dios y según sus métodos también, y esa es la primera acusación en la que él pronunció, el primer punto de los 6 mencionados, el segundo se encuentra en la primera parte del versículo 11 donde dice, no hay quien entienda. Porque el pecador es así, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos, somos pequeños, como el que está ahí, pequeñito, nos enseñan a hacer el bien, pero el mal está en nosotros. A nosotros nadie nos enseña a hacer el mal, nadie. Nadie nos enseña a mentir, nadie nos enseña a tomar cosas que no son nuestras, nadie nos enseña a maldecir, a odiar, porque eso está en nosotros, hermano. Y esto no hay quien entienda, está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Nadie es la persona que quiere ser. No hay quien actúe devotamente hacia Dios. A eso se refiere acá, hermano. No hay quien entienda. El mensaje de la palabra de Dios, a no ser de que el Señor primeramente transforme a esa persona que está muerta en espíritu, lo atrae a él, ¿cierto? Le da vida, le da la fe y ahí recién él cree. Recién él puede creer. Por eso la gente en el mundo no entiende la palabra de Dios muchas veces. O si la entiende pero a nivel intelectual solamente. Y eso no es suficiente, porque la palabra, como la escritura lo menciona, son ríos de agua viva. La palabra nos fortalece, la palabra nos da ese conocimiento que debemos tener nosotros, pero espiritualmente hablando, porque no sacamos nada con tener el conocimiento, pero no aplicarlo, ¿cierto? Sino que hay que llevarlo siempre a la práctica. Y una persona que no tiene el Espíritu de Dios en él no puede llevar esto a la práctica, hermano. Pero una persona que es salva, una persona que está llena del Señor, sí lo puede hacer. Entonces no hay quien busque a Dios. También dice acá. Dios no está tratando de esconderse del hombre. De eso no hay duda, ¿cierto? Por todos lados. Dios se ha revelado. Y recordemos cuando Pablo habló con los atenienses en la colina de Marte o el Areópago, en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Él les dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Le está hablando a ellos, ¿cierto? Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, ellos en su ignorancia estaban adorando a muchos dioses, pero él les presentaba al Dios verdadero y le estaba mandando
que todos los hombres en todo lugar se arrepintieran. Entonces Dios no está mirando, hermano, para todos lados el asunto del pecado. Él está en un lugar claro y visible, diciéndole al hombre que es un pecador y ofreciéndole la salvación. Esa salvación, cierto, se ve con total claridad por medio de la Escritura. Por eso que acá dice, hermano, que no hay quien haga lo bueno y que no hay nadie que esté buscando a Dios, ni siquiera uno. Y yo siempre se lo menciono acá, ¿cierto? De que la gente no anda buscando a Dios. Es Dios quien nos encontró a nosotros. Él nos encontró, Él nos salvó, Él nos purificó y nos tiene en este lugar el día de hoy. Pero fue Él. No tenemos crédito nosotros en eso. La antología de la religión nos dice que el hombre está buscando a Dios. En cierta forma es cierto, porque eso es la religión, es religar. El hombre quiere buscar a Dios, el hombre quiere encontrarse con Dios. Se dice que en el proceso de la evolución, la religión es la búsqueda de Dios, pero en realidad podemos decir que la religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre, que es lo que le estoy diciendo yo, ¿cierto? Y eso no es lo que la Biblia enseña. Yo siempre le he dicho de que Dios se reconcilió con el hombre. Él, nuestro Padre, Él se reconcilió con nosotros. ¿Por qué? Porque no tenía que haber mérito alguno en nosotros. ¿Se imaginan Dios diciendo, oye, qué buena onda tu corazón lo limpiaste y te reconciliaste conmigo? Tendría mérito el hombre, tendría mérito yo, tendría el mérito de decir, yo fui a la iglesia, yo sentí algo en mi corazón un día y quise congregarme y quise estar ahí. Entonces habría un mérito, pero no, hermano. Dios tomó el control de todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y el hombre no ha encontrado mucho todavía cerca de Dios actuando por su propia cuenta, en absoluto, ¿cierto? Siempre es engañado el hombre. Cuando anda buscando cosas místicas, cosas sobrenaturales, es donde más es engañado. Y no llega muy lejos por el camino, no avanza mucho en esa dirección porque va por un camino equivocado. Y ese camino equivocado lo va a llevar a apartarse de Dios. Eso es lo que hace la religión, hermano. Al final apartan al hombre de Dios, lo echan fuera, o si están dentro, lo llevan por un camino que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia, sino que los enseñan moralidad y enseñan a que ellos son valiosos, que son preciados, y elevan su ego, ¿cierto? Pero dejan de lado el verdadero evangelio, que es Cristo crucificado para nuestra salvación. Después agrega Pablo y dice, todos se desviaron. Y cuando habla de todos, es todos. Esta palabra desviarse, hermano, del griego evadir. Evadir y habla de una forma absoluta, de una forma literal o de una forma figurativa. También relativamente. Eso habla cuando dice todos se desviaron. En este caso yo creo que sería de manera absoluta. Significa también apartar o declinar. Todos. Todos se evadieron, todos se desviaron, todos se apartaron. Entonces se han desviado ¿desde cuándo? Desde la caída de Adán. Desde ahí no existe uno que no esté desviado. Aún de una de las formas que acabamos de mencionar, ¿cierto? Todo dice, todos se han apartado de la verdad de Dios. Y esto nos demuestra cómo el mundo caído evade a Dios. Siempre. Siempre ha sido así. Uno mismo cuando estaba en el mundo evadía a Dios, evadía la religión, evadía la iglesia, evadía los preceptos de Dios, no le importaba nada hasta que nos encontró. Nos encontró, llegamos y confirmamos la veracidad, hermano, de Dios por medio de su palabra, por medio de lo que Él es. Pero eso lo pudimos comprender, ¿cierto?, por medio de la revelación. Y eso por medio del Espíritu. Ahí podemos entender nosotros eso. ¿Puedo apagar? ¿Tienen calor? ¿No? Después dice Pablo, a una se hicieron inútiles. Y me gusta esa palabra, hermano. A una se hicieron inútiles. Todos se hicieron inútiles. No sirven.
Y la palabra utilizada acá como inútiles se refiere a la fruta demasiado madura, o sea, podrida. En el fondo dice, se echaron a perder. A una se echaron a perder. No sirven más. Y así está la humanidad el día de hoy, hermano. Por eso la palabra dice que a una se hicieron inútiles. Todos se corrompieron, todos se pudrieron. Podríamos decir que el hombre es un montón de fruta putrefacta, corrupta. No es como una fruta jugosa, deseable, ¿cierto? Cuando recién se saca de la mata, sino que lo contrario. Está corrompida. Después dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vuelve a repetirse, fíjate. Enfatiza acá Pablo que no hay ninguno. Y nadie puede decir, sí, sí, no sé, pues uno de estos, de estos hindúes famosos podría ser, o Mahoma también, que está dejando la escoba por allá por Europa, o Gandhi también, un gran iluminado, y algunos que no son cristianos podrían decir, cierto, hasta Jesús, pero ahí están en lo cierto, porque es nuestro Salvador, es el Mesías, pero hay parte que no reconoce a Jesús como el Mesías, sino que están esperando aún el Mesías. Y Jesús solamente es un iluminado, como tantos que han pasado por la historia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es una negación triple. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en dirección opuesta a la correcta. Y no hay ninguno de ellos que pueda ayudar a los otros. Porque recuerden, cuando vimos la doctrina de la gracia, van todos en una misma dirección, ¿cierto? Hacia abajo, todos, completitos. Entonces no se pueden ayudar el uno al otro. En el ejemplo que damos, ¿cierto? De la fruta, si hay dos frutas que están podridas, no se pueden ayudar. De repente hay una podrida y una que está buena, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos la buena y la apartamos. ¿Por qué? Porque esa corrupción va a corromper a la otra fruta. Entonces el Señor Jesús le dijo a los líderes religiosos en su tiempo, en el capítulo 15 de Mateo, verso 14, son ciegos guías de ciegos. Cuando le habló, ¿cierto?, a estos grandes iluminados de ese tiempo también. Ellos están más ciegos que ustedes, les decía. Y eso es lo que habla acá nuestro Dios, el juez de toda la tierra, dice acerca de toda la humanidad. Ciegos, guías de ciegos, frutas corrompidas, que no sirven más. Después Pablo, de manera alegórica, hermano, nos traslada al hospital de Dios, un hospital espiritual. Y acá es donde nuestro Dios, hermano, nos hace esta radiografía espiritual. Que a lo mejor usted podrá decir, no, yo no creo que sea yo. Pero aquí ya Pablo dejó claro, ¿cierto? Dejó claro antes que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay justo ni aún uno. Y después dice, para que nadie se arranque, después dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Uy, se puso pesado aquí, Pablo. Y eso es verdad, hermano. Y lo podemos ver, sobre todo hoy en día, a diario, podemos ver que la gente solamente de la abundancia de su corazón habla. Habla. Lo que había un informe de que Chile está dentro de los primeros países que son más groseros del mundo. Más ordinarios, más groseros. Chile está entre los primeros. Entonces, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, hay engaño en su vida, en su mente, en su corazón, veneno de víbora, ¿cierto? Debajo de sus labios. Son personas que lo único que piensan es en hacer el mal a todo aquel que pase por frente. Cuando uno visita al médico en el consultorio, qué es lo que primero, ¿cierto?, él le suele decir? Por lo general, yo recuerdo cuando éramos niños, decía lo primero, a ver, abra la boca. Ah, saque la lengua. Y ahí toma, cierto, un palito de helado, me acuerdo, grandote, y le metía adentro ahí. Y era típico que uno tenía que hacer al cap, si no, no estaba enfermo. Luego observaba la garganta, ¿cierto? Y en este caso Dios hace lo mismo con la humanidad, hermano. ¿Por qué? Porque nos revisa y nos dice, sepulcro abierto es su garganta. Ahí está su diagnóstico. Hermano, esto está hablando, si bien habla de la humanidad en general, el libro de los Romanos, esto es lo que nosotros éramos antes, ¿cierto?
¿no? Es que veo que ninguno dice sí. Parece que ninguno se... Entonces lo que éramos antes. Ahora podremos de repente que salga algo putrefacto de nuestra boca, algún culebrón, como dicen por ahí. Sabemos que es un proceso, nuestro cristianismo, ¿cierto? Vamos en proceso, vamos creciendo, a veces nos vamos a caer, a veces nos vamos a desviar un poco, pero siempre continuamos, siempre seguimos adelante. Pero en ese proceso debe haber un cambio a lo largo de los años, un cambio rotundo, un cambio que se note en nuestra vida. Porque si seguimos como éramos antes, como estamos hablando acá de la boca, de esa garganta que es un sepulcro abierto, hay que examinarse, hermano. ¿Qué anda mal en nosotros? Yo pienso que en primer lugar es la comunión con Dios, ¿cierto? En primer lugar es eso. Entonces algunas veces nosotros hemos tenido la oportunidad, hermano, de oler la carne en mal estado, ¿sí? Sobre todo típico para verano, carretera, el perrito atropellado en la orilla y sale ese olor. Ese es el olor que indica acá, cuando habla de un sepulcro abierto en su garganta y cuando Dios lo mira, no destaca la buena persona que es usted. Acá lo dice. Alguien dijo si nosotros, perdón, nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. Eso lo habíamos citado anteriormente. Si pudiéramos vernos nosotros como Dios nos ve a nosotros. O sea, no a través de Cristo, sino que saquemos a Cristo y ahí está usted. Ahí tendríamos todos estos calificativos que vamos a estar viendo ahora, hermano. Pero Él nos ve por medio de Jesucristo. Recuerde que la palabra dice a los que están en Cristo Jesús. Ya que esos venimos siendo nosotros. Entonces es lo que Pablo está diciendo acá. Que Dios no, que si nos viéramos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos, ni estar un momento con nosotros mismos. Después Pablo dice, con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que el médico le dice en un examen al paciente es que saque la lengua. Y exactamente lo mismo como lo que acabamos de ver. Y ahí es cuando Dios le ve la lengua a la humanidad. Una lengua, ¿cierto? La lengua de cada uno de nosotros. ¿Y qué dice acá? Cuando le ve su lengua, dice, aquí hay veneno de víboras. Hay veneno de víboras en esa lengua. Y ese es el tercer punto. Si usted se dirige a un espejo, puede ver reflejada una lengua que es mucho más peligrosa que la de una serpiente de cascabel. Cuando usted se mira al espejo, cuando llegue a la casa más rato y se ve al espejo, saque la lengua y diga, esa lengua es más peligrosa que una de cascabel. Y ahí estamos hablando de cristiano y no cristiano. ¿Por qué? Porque la lengua de Santiago habla de acerca de la lengua, ¿cierto? Dice que es tan pequeñita la lengua, tan inofensiva que se ve la lengüita, pero tira una palabra y ¡pum! Arma un incendio gigantesco. Puede suceder mucho, hermano, mucho por una palabra. Por eso es mejor refrenar la lengua. Refrenar la lengua. Y cuando todo pase, ahí hablar. Y hablar mucho más, mucho menos, ¿cierto? Y oír más. Por algo tenemos dos orejitas y una lengüita. Para escuchar más que hablar. Es viejo eso, pero es muy verdad, hermano. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo también tenemos una lengua y con ella podemos arruinar la reputación de cualquier persona. Podemos hacer mucho daño con la lengua. Entonces, una de las peores cosas que pueden suceder en algunas comunidades o iglesias o centros cristianos, llámelo como quiera, es la cantidad de chismes que por ella se divulgan. El cagüín que llamamos nosotros, ¿cierto? Y muchas veces han arruinado la reputación de muchas personas. Muchos líderes religiosos también han sido arruinados por una persona que ha abierto su boca y ha esparcido ese veneno que tienen en la lengua. Y aunque muchos de aquellas personas que propagan, ¿cierto? Estos chismes,
creen ser muy espirituales, hermano. Y en realidad no son más que personas vanidosas. Tienen unas lenguas llenas de maldad y listas siempre para hacer daño. Hay gente así, hermano, que usted no lo crea dentro de las iglesias. Personas que se dedican a hacer daño, y sobre todo en iglesias que son muy grandes y tienen mucha cantidad de personas. Hay personas que son así, aunque no lo creas, en las iglesias, dentro de la iglesia. Entonces ahí tenemos, hermano, el vivo ejemplo de cuánta es la maldad que existe dentro de la boca del ser humano. Después agrega, su boca está llena de maldición y de amargura. Y esta es la cuarta cosa que se observó acá, Pablo, que dijo que la boca estaba llena de maldiciones, de engaños, de mentiras. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el hombre tiene la inclinación a maldecir, siempre, siempre. Esa es la inclinación del hombre, cuando está airado, cuando está enojado, ¿qué es lo que quiere hacer? Maldecir. Como una forma, ¿cierto?, de terapia, de desahogo, que el mundo lo llama así. Desahógate, insulta. Y es lo primero que hace la gente, hermano, cuando comete un error en la calle, sobre todo conduciendo o lo que sea. Lo primero que hacen es insultar. Es lo primero, es como lo básico para agredir al hombre. Entonces el hombre tiene esa inclinación siempre a maldecir. Y podemos ver a nuestro alrededor y escuchar a nuestro alrededor también y comprobar que el vocabulario de toda persona cualquiera en cualquier nivel cultural. Ese es el idioma. Uno escucha de repente conversaciones a la pasada ahí, no sé, personas, y lo único que hablan, grosería, 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 grosería. Ya no se habla, ¿cierto?, a un nivel más, eh, a un nivel social que pueda usar su lenguaje en todo lugar, ¿cierto? Sino que la coa, como le llaman también, el chilenismo, y al final lo disfrazan, hermano. Todo lo que es grosería se disfraza. Y les gusta más usar ese tipo de lenguaje, profano, ofensivo, que cualquier otro lenguaje. Después continúa Pablo, sus pies, dice, se apresuran para derramar sangre. Y esto lo cita de Isaías 59:7. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Eso está citando acá también Pablo, citando al profeta. Y nos presenta una radiografía completa, completísima aquí de la humanidad. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y eso lo podemos ver, ¿cierto? Lo podemos ver con el tema que está pasando en Venezuela, que es un muy buen ejemplo, hermano, destrucción y miseria, que es lo que hace una persona malvada, una persona corrupta con un país. Ese es un muy buen ejemplo de destrucción y de miseria, porque eso habla del egoísmo del ser humano. Y yo nunca he comprendido eso, hermano, cuando hay dictadura, ¿cómo es posible que tengan esa ambición de poder? Aunque ven que el pueblo se está muriendo de hambre y que está todo mal y que está todo perdido, no, siguen dando. Eso yo nunca lo he entendido, tampoco lo entenderé, hermano, porque no corresponde. Entonces el ser humano deja tras sí la desolación y el sufrimiento. Eso es lo que hace. Y este se encuentra incluido en la cita de Isaías que acabamos de leer. Después agrega Pablo y dice, y no, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Lo que menos ha habido en el mundo desde que hay la existencia de la humanidad, hermano, en el mundo es paz. Son los menos años que han habido en el mundo son paz. El resto han sido puras guerras. Por eso que el hombre no conoce el camino de la paz. Hoy que estamos más tranquilos, entre comillas. Y tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. Básico, ¿cierto? Porque los tiempos por mucho tiempo se ha venido hablando acerca de la paz, pero el ser humano no la ha encontrado, jamás. Vemos el tema de Israel también, complicadísimo, Rusia, Ucrania, complicadísimo. Eh, la inmigración, hermano, que está desbordada por todo el mundo. Entonces está todo muy complicado.
no conoció, no conocieron el camino de paz. Siempre se ha venido hablando de la paz, pero el ser humano no la ha encontrado. Y la noticia cada día nos recuerda las amenazas contra la paz y contra el orden. Yo no sé si ha visto noticias usted, hermano, de Europa, con el tema de los musulmanes, está a la escoba. Eh, con el tema de la inmigración de África también, está la grande. Y lo peor de todo, hermano, es que son gente como salvaje, como que no son civilizados. Se meten a las casas, violan a las mujeres, las golpean, roban, en la calle, son una amenaza. Otro día un hombre se veía que era un hombre de bien y hacía un video acerca de eso. Y él iba con su cámara, era un hombre de color. Y iba grabando y habían dos personas con una botella de agua. Y el va y le toma la botella de agua, se la quita. Y las personas no hacían nada. O se para después donde una persona que está comiendo y va y le toma su comida de la mesa. Y la persona no hace nada, porque están aterrados con ellos. Los musulmanes bloquean las calles, en Europa bloquean las calles y se ponen a orar a la Meca ahí en medio de la calle y bloquean caminos, bloquean carreteras y no les importa nada. Teniendo mezquitas donde hacerlo, pero no. Esto es una guerra, hermano, una guerra cultural y que está en todos lados. Acá en Chile, con todo lo que estamos viviendo, todavía podemos decir que estamos en una taza de leche, entre comillas, con todo lo que está viviendo el mundo hoy día, hermano, y las redes sociales nos llevan a saber qué es lo que está pasando. Antes no, ¿cierto? No nos enterábamos, pero ahora nos enteramos. Y está grave la situación, hermano, está crítica. No conocieron entonces camino de paz. Después dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es otro ejemplo, ¿cierto? Que se enfatiza y potencialmente lo podemos ver en esta dictadura, volviendo a lo mismo, hermano. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces pareciera que el apóstol Pablo resumió todos los pecados del hombre en esta declaración, todo lo que somos nosotros. Y ese es el cuadro clínico del hombre de todos los tiempos, hermano, hasta el día de hoy, hasta el último que está naciendo en este segundo, en este minuto. No hay un temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera y en realidad desafían con esta actitud a Dios. Lo desafían. Y la última declaración que Pablo pronuncia sobre el tema del pecado, dice, tenemos la ley y vamos a guardarla, nosotros la observaremos. Parafraseando, ¿cierto? Lo que dijo Pablo en el verso 19 dice, pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces el ser humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés. Eso está claro, ¿cierto? No podemos alcanzar nosotros la justicia por medio de la ley, sino que ahora es por gracia, por medio de Cristo. Y es como la humanidad con desesperación se aferra a la ley como un salvavidas. Cuando uno se está ahogando, se aferran muchas personas a esa ley, pero la ley no la mantendrá a flote. En realidad era lo contrario. El aferrarse a la ley sería como si alguien saltase de un avión y en vez de llevar un paracaídas, llevase un saco de cemento amarrado en sí. Y eso no es eso es lo que haría, ¿cierto?, la ley en realidad. Por eso ya no somos justificados por medio de la ley, ni por las obras, sino que por gracia. ¿Y por qué esto? Porque la ley condena al ser humano. Es como una condena a muerte espiritual. Continúa diciendo Pablo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí lo deja claro, ¿se fijan? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley se introdujo ¿para qué? Para que yo supiera que eso era pecado, que el pecado era pecado. Si bien lo sabía dentro de mí, pero a Dios le plació, ¿cierto?, poner la ley para que esto fuera de una forma legal, como está escrito, ¿cierto? Después Pablo lo aclara esto también. Entonces, con esto podríamos desafiar, hermano, a cualquier persona que guarde la ley para ser salvo, que nos explicara estos versículos, ¿cierto? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
Y aquí justificar quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo, ningún ser humano podrá ser salvo, ninguna persona podrá cumplir las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. ¿Quién cumplió la ley por nosotros? Cristo, ¿cierto? Él la cumplió. Y vuelvo a repetir, por eso que eso no somos nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Nosotros hubiéramos podido cumplir la ley? No. ¿Alguien la ha podido cumplir? No. Nadie, nunca ha podido cumplir la ley. Por eso se vino este pacto por gracia, hermano. Entonces, eso no podrá ser jamás. Es absolutamente imposible para la humanidad el poder lograrlo. Y agrega, acá Pablo lo dice, por las obras de la ley, dice que ningún ser humano será justificado. Nadie. Aunque haga misas, ¿cierto? Aunque haga pactos, aunque haga lo que haga, hermano, usted no será justificado sino por medio de Cristo. Es la única forma. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para hacernos saber que somos pecadores. Para eso sirve la ley. Después en el verso 21 comienza Pablo a hablar de la maravillosa salvación de Dios. Después que nos dice, miren, ustedes son pecadores, tienen veneno de lengua, veneno de víbora en su lengua, con su lengua engaña, usted es mentiroso, usted es pecador, usted es traidor, usted es envidioso, usted... Un sinfín de calificativos, ¿cierto? Que están dentro de nosotros. Pero después habla de la salvación, hermano. Y aquí nos habla de cómo pasar de la oscuridad de la noche a la luz del día. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí ya cierto le da la entrada y le dice, hay una salvación. Hay una salvación, hay algo que se puede hacer para que usted ya no se apoye más en la ley, sino que en la salvación que es por medio de la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces esta justicia no es la justicia de Dios en sí, es decir, su atributo, porque Él no comparte ese atributo, que es la justicia. Ese atributo Él no lo comparte. Por tanto, no se refiere a un atributo de Dios, tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ha dicho en el capítulo 64, ¿cierto?, del Isaías que leímos, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así nos dice Isaías en el capítulo 64, verso 6. Esa es la justicia del hombre, como trapos de inmundicia. Usted sabe lo que significa trapo de inmundicia, ¿cierto? Ya, para no ser tan específico. Hay que tener cuidado ahora con el lenguaje. Recién me estoy dando cuenta, hermano, que a veces bajan los videos de YouTube por el lenguaje, por nombrar a los musulmanes y por todas esas cosas, bajan los videos. Así que ábrame los ojos cuando diga algo. Entonces así dice que es nuestra justicia, hermano, como trapos de inmundicia. O sea, no sirven para nada y huelen mal. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo acá? De la justicia que Dios mismo provee, ¿cierto? Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. De esa justicia habla. De la justicia por medio de Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo dijo que en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 30, pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En ese mismo orden, hermano. Sabiduría nos justificó, nos santifica, nos está santificando y el día de mañana nos va a salvar, nos dará la redención. Y también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. A eso se está refiriendo acá en la justicia de Dios, la justicia por medio de Cristo. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esta justicia. Él la provee. No es algo que usted y yo podamos hacer, sino más bien algo que Dios ha provisto para nosotros. Y es una justicia que Dios demanda, pero que Él también suple. Por medio de Cristo. Eso debe estar claro, hermano. Entonces podemos notar que que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas, hablando acerca de la ley.
Ni siquiera las leyes que Dios, que por empezar, tampoco se pueden cumplir. Dios no le puede salvar por medio de la ley por la sencilla razón de que usted no la puede cumplir. Punto. No se puede. No puede estar a la altura de esa ley. Dios no puede aceptar algo imperfecto. Y ni usted ni yo, hermano, podemos ser salvos por medio de la ley, sino ahora por medio de la gracia, de la sabiduría, del sacrificio, ¿cierto? Del sacrificio, bien digo, que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y la frase testificada por la ley y por los profetas que dice, significa que la ley dio testimonio de ello en el hecho de que en el mismo centro del sistema mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecían sacrificios de sangre que señalaban a Cristo. Recuerdan que eso era lo que habría de venir, lo dice la Escritura, los sacrificios que hacían alusión a la resurrección de Cristo, a la muerte de nuestro Señor, al derramamiento de sangre. Y tenía que haber derramamiento de sangre para que el pecado fuera perdonado. Ese era el sacrificio. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre, hermano. Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte, de su resurrección, como habla Isaías, lo profetizó él en el 53 del 6 al 10. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de nosotros, en él, en el Señor, en Cristo. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esa era la profecía acerca de nuestro Señor Jesús. Y lo impresionante acá, hermano, de que dice que el Señor quiso quebrantarlo. O sea, su Padre, el mismo Padre quiso quebrantarlo a él. ¿Se dan cuenta, hermano, el grande amor que tiene Dios por nosotros, por sus hijos? Que entregó a su unigénito y lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. Increíble, ¿cierto? En conclusión, hermano, la ley y los profetas testificaron en esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. Después, el verso 22, continúa Pablo diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ya? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todavía leía, no, ni siquiera leía, hermano, sino que veía una noticia ahí en el tweet y había una noticia de un sacerdote y hablaba acerca de la salvación y de la Iglesia Católica. Y el título decía que nadie era salvo sino por medio de la Iglesia Católica. Y empecé a leer y cuando ya leí un poco, hermano, porque ya después dije, ¿para qué? Sí. Incluso sacaba a los cristianos como una religión o como una secta. Nosotros aquí entonces somos una religión y una secta para los católicos. Ellos son la iglesia verdadera, ellos son los que por medio de ellos viene la salvación, por medio de la iglesia católica, decía el hombre. Me acordé porque acá estamos hablando de que la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si lo dice la Biblia, ¿quiénes son los herejes? No hay más preguntas, señores. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta es otra palabra que me encanta, hermano, cuando creen en Él. O sea, a los que creen en Él. Y estos son los que creen, ¿cierto? Los que están creyendo ahora, no los que van a creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, no que creerá. No es que Dios amó al mundo y los que van a creer, esos van a tener vida eterna. No, las promesas son para los que creen. ¿Y creemos gracias a quién? A Dios. No gracias a usted. Gracias, ni gracias a mí tampoco. Ni gracias al que le predicó. Gracias a Dios, hermano. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y esto significa que cualquier hermano puede ser salvo. Por eso la tarea del cristiano es tirar la semilla, sembrar solamente, hablar de Dios. Y Dios es el que salva a la gente, a las personas. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzarla, a los peores pecadores, pero en menor medida para llegar a otros que no son tan malos. Hay gente que piensa eso, ¿cierto? Que yo no soy tan malo. Sí, no, yo no, a la iglesia no, aquí no, yo aquí escucho alabanza, aquí gloria a Dios, o le oro al Señor, converso con Él, sí, ahí estoy bien.
pero hay que congregarse, la palabra dice que no, sí, aquí no. ¿Para qué ir a meterse a ver si son todos y unos hipócritas? Siempre dicen eso, ¿cierto? Y vagan buscando una iglesia perfecta, pero cuando entran ellos a la iglesia ya no es perfecta. Entonces la gracia de Dios no debe descender en mayor o menor medida en ciertas u otras personas, hermano, sino que es para todos por igual. La gracia de Dios es necesario que llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. El mundo entero está completamente perdido fuera de Cristo. De eso no hay duda, ¿cierto? Está perdido. Lo podemos ver. O uno está absolutamente salvado en Cristo o completamente perdido fuera de Cristo. Todos necesitamos la justicia de nuestro Dios por medio de Jesús. Por eso no hay diferencia entre los seres humanos. No hay tal cosa como un término medio. La salvación es para todos. Griegos, gentiles, judíos. Nosotros, cierto que fuimos recogidos de la basura, también salvación para ellos, para los africanos, para los asiáticos, para todos. Salvación para todos, porque están todos perdidos. La justicia de Cristo entonces viene a nosotros por medio de la fe en Él. Y se ha definido en varias maneras. Un pensador en el pasado lo explicó de esta forma, y cito: bajo la ley, Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es la justicia que su propia justicia le hace requerir. O sea, todo es en base a Él, a Dios. Él necesita, requiere justicia y la proveyó Él mismo por medio de Jesús en la cruz. Es una definición sencilla pero profunda. Otra más dice, y cito: es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. Otra dice, es esta justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y de la cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. Y por último, la suma total de todo lo que Dios manda, requiere, aprueba y Él mismo provee. O sea, un plan de salvación perfecto. Perfecto. No hay nada que agregarle, no hay nada que sacarle. Todo está ahí, hermano. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Creer en Él, confiar en Él. ¿Usted piensa que tiene que mantener su salvación? ¿Que hay algo que hay que mantenerlo, que maquillarlo, que la cosita aquí, la cosita acá? Sabemos que los que son salvos buscan eso, buscan la palabra de Dios, siempre. Usted busca una alabanza, una predicación, usted busca la escritura, aunque no sea a diario, hermano, pero lo hace. Quiere ayudar, quiere bendecir, quiere portarse bien, quiere hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en usted el hacerlo. Antes nos portábamos bien con algún motivo, ¿cierto? Yo decía, Señor, yo me voy a portar, necesito esto, pero yo te voy a ir a ver el domingo a la iglesia. O sea, yo haciendo tratos con el Señor, imagínense. Y eso es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Es la ignorancia, hermano. Señor, necesito esto. Yo en mis creencias cristianas, cristianoides que tenía así en mi cabecita. Señor, ayúdame con esto y yo voy a ir a la iglesia el domingo. Señor, ayúdame por aquí y otra vez el domingo voy a ir, mira. Y regalo y el Señor, gloria a Dios, decía él, va a ir a la iglesia. Entonces no es algo, hermano, que esté en nosotros, sino que esa salvación que Dios nos entregó nos lleva a eso. Esa salvación que tiene usted, ese don de Dios que está en usted, que dice Pablo a Timoteo, le dice, aviva ese fuego del don de Dios que está en ti, debemos nosotros cada día soplarlo, con alabanza, con palabra, con comunión con el Señor. Esa es la única forma, hermano. Y es algo que ya está en nosotros, que debemos hacerlo. Yo no puedo decir que soy cristiano si no leo, yo no puedo decir que soy cristiano si no tengo comunión con el Señor. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano y no sé, pues no se ve el fruto en uno. Porque el fruto se ve, ¿cierto? Yo veo un árbol por ahí y veo una naranja y yo no digo, este es un manzano, un naranjo. Asimismo nosotros, hermano, cuando nos ven nuestro fruto, nuestra obra, nuestro comportamiento. Y eso es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, de vuelta. Esta justicia es conseguida y asegurada por la fe, no por las obras. Después dice el verso 22 y 23.
La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra traducción lo expresa de esta manera: Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo declara justos a todos los que creen, pero no hay, pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esa justicia se obtiene por la fe, no por medio de las obras. Y esa fe, como lo hemos repetido muchas veces, viene por medio de Jesucristo, que nos encontró muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura, muertos, repito, muertos en delitos y pecados. Sabemos que un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede acercarse a Cristo. Un muerto espiritual no puede acercarse o buscar algo, porque estamos muertos, hermano. Y esa es la clave para poder entender todo esto. Porque Él fue quien nos resucitó. Cuando Cristo le gritó a Lázaro, le gritó, ¿cierto? Le dijo: Lázaro, levántate. Lázaro no fue a Cristo, sino antes de escuchar su voz. Ahí recién él pudo levantarse y salir del sepulcro. Y esto lo aclaró el Señor Jesucristo bien, ¿cierto?, en el relato del Evangelio de Juan 6, 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y lo importante, ¿cierto?, acerca de asegurar esta justicia de Dios no es que haya algún mérito en la fe suya o algo de mérito en el simple hecho de creer. Porque en realidad la fe no es una obra de parte suya ni mía. Lo importante es el objeto de la fe. Y aquí terminamos, hermano, con esta cita de el grandioso predicador Charles Spurgeon, y él lo explicó de esta forma: no es su esperanza en Cristo lo que le salva. No es su esperanza en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que le salva. Es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. Ahí queda más claro, ¿cierto? Somos una religión cristocéntrica, hermano. Religión entre comillas, ¿ya? Cristocéntrica. Nos quitan a Cristo de la ecuación y todo se derrumba, todo se cae, hermano, todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo se cae, porque todo tiene que ver con Cristo, todo. Entonces deberíamos recordar bien esta declaración, hermano. No es por nuestra esperanza, no es porque Él nos salva, ni nada por el estilo, sino que es por Cristo. Y la justicia es como una prenda de vestir, está disponible para todos, pero viene sobre los que creen. El apóstol Pablo nos dijo entonces que todos necesitábamos de esa salvación, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. O sea, todo el mundo necesita esa salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, ¿cierto?, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos. Pero sabemos que ese todos no significa todo, que también lo vimos. Yo les veo a sus ojitos así como, ¿y lo vimos? ¿Cuándo lo vimos? Está todo ahí en internet, hermano. Las doctrinas de la gracia. Y es importante que ojalá puedan volver a escucharlas, porque va mucho de la mano con lo que estamos viendo. Romanos. ¿Oramos? ¿Damos gracias al Señor? Eterno Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Estamos aquí en tu presencia, Señor. Sabemos que estás acá. Sabemos que está aquí usted, Señor. Queremos darle gracias por permitirnos llegar a este lugar el día de hoy. Gracias por poder levantarnos, Señor, por poder ver a nuestra familia, nuestro hogar, por tener un plato de comida en nuestra mesa. Muchas gracias, Señor. Como lo mencionaba ayer en una imagen, a veces reclamamos porque hay que lavar, porque hay que planchar, porque hay que hacer aseo en la casa, pero no nos damos cuenta de la bendición que hay detrás de eso, de que hubo un plato de comida, de que hubo ropa para que nosotros podamos vestir, de que hubo un hogar donde nosotros podemos estar. Siempre estamos mirando las cosas malas, pero no miramos lo bueno de todo eso. Y te pedimos perdón si algunas veces
cometido ese pecado, Señor, de andar renegando por la vida cuando lo tenemos en realidad todo, mi Señor, todo. Todo lo podemos sentir que nos fortalece. En la abundancia, en la escasez, siempre ahí estarás tú, mi Señor. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos que han llegado el día de hoy a este lugar. Usted conoce sus necesidades, mi Señor. Usted conoce sus debilidades, la necesidad espiritual, económica, Señor. Usted conoce todo lo que cada uno de mis hermanos necesita en el día de hoy que ha llegado a este lugar. Le ruego, Padre, que escuche sus oraciones, escuche su clamor, mi Señor, y pueda ser respondido, Padre. Rogamos por nuestra hermana Inés, que la ayude, que la bendiga, que cada día, Señor, según su voluntad, le dé vida y le dé salud. Nuestra hermana Verónica también, ayúdala en su debilidad, en sus carnes, en sus huesos. Y bendícela, Padre, cada día, mi Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar, a seguir adelante en este mundo que cada día se complica aún más, mi Señor. Pero sabemos que con usted, mi Señor, vamos a llegar hasta el final. Sea en vida, en la muerte, Padre, como sea, en ti estamos seguros, mi Señor. El día de mañana, cuando estemos en tu presencia, todo esto habrá sido un sueño, un pasar. Como dice la Escritura, somos peregrinos en esta tierra y debemos llegar a casa el día de mañana. Eso es lo que queremos, Señor. El día de mañana poder llegar a casa y estar junto a ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendiga todo lo que se ha hecho hasta esta hora. Bendiga a mis hermanos para que podamos alabar, para que podamos bendecir tu nombre por medio de la alabanza hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén.